Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos aquí en vivo para ustedes en el Facebook. Es un placer poderles saludar a esta hora de la tarde y transmitir algo que les va a sorprender. En estos momentos me encuentro con un invitado muy especial. Él se va a presentar, va a decir su nombre y le voy a decir la razón por la cual lo tengo aquí. Saludamos a Martínez de Diego. Freddy, un placer saludarte. Y vamos a iniciar. Daniela Trujillo, Dios te bendice. Jesús Rangel, Dios te bendice. Y vamos a escuchar. Hermanos, dinos tu nombre, por favor. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Bolívar. Dios le guarde y le bendiga. Natalmente soy de Candelaria Atlántico, un lugar que queda a hora 40 de Barranquilla. Vivo en Codazzi Cesar. Fui líder de otra iglesia, podemos decir, fui pastor de otra iglesia, la iglesia cuadrangular, y gracias al Señor, pues Dios me tiene aquí, sí, en nuestra iglesia adventista, y más por esto, querido hermano Will, gracias al Señor por esta invitación. Bien, muy bien. Hermano, mencionaste algo muy importante. Eres de la costa y nos dijiste que fuiste pastor de otra iglesia. Eso es tremendo. Sí, una cosa impresionante. Eso es impresionante. Y dinos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué iglesia eras? ¿Y por qué llegaste a la iglesia adventista del séptimo día? Cuéntanos. Bueno, la verdad, yo quería ser sacerdote católico, ¿sí? Cada domingo a las 6 de la mañana iba a ayudarle al párroco de allá del pueblo. Y quería cantar siempre los himnos, las alabanzas. Y en la casa siempre jugábamos a ser el cura. Yo era el cura y mis hermanos eran la iglesia, en este caso. Pero algo me llamó la atención, porque es que yo fui músico, ¿sí? Tengo familia que cantan en música vallenata. Yo también tuve una agrupación vallenata, cantaba con una agrupación vallenata. Y escuché las alabanzas de los hermanos evangélicos y me llamó mucho la atención en este aspecto. Las alabanzas, los aplausos. Yo dije, wow, esto está bonito y vamos a tocar allá. Entonces mis amigos y yo fuimos allá cuando de pronto dijeron, el Señor ha traído a estos muchachos. Yo dije, ¿cuál Señor? Si venimos fuimos nosotros. Sí, eso fue algo impactante y algo que sucedió en la familia de este servidor. Fueron atacados mucho por la hechicería y ahí fue donde conocí a la iglesia cuadrangular. Sí, fue ahí donde conocí algo que me impactó mucho, era cuando ellos imponían las manos, las personas caían al suelo y también hablaban en lengua. Yo decía, ¿por qué hablan así? Sí, pero no le presté tanta atención porque iban como que más a lo de la alabanza, así, más por la música. Pero ahí fue donde comienza, digamos, la historia. Sí, la historia donde empecé a conocer el mensaje de la iglesia evangélica. ¿Sí? Entonces, fue la primera vez, amables televidentes, fue la primera vez donde pude observar a una persona cuando hablaba en lenguas y se tiraba al suelo y se arrastraba como una serpiente. Eso lo pude ver, fue algo impactante. Veía cómo hacían como lobos, botaban espuma, cosas verdes. Fue algo terrible, eso no es algo mentira, eso yo lo pude ver. Pero me impactó cuando las personas hablaban en lenguas y yo decía, ellos, ¿por qué hablan así? Entonces un hermano de la iglesia cuadrangular decía, es que ellos están hablando en lenguas, se están comunicando con Dios para que el demonio salga. Entonces cuando eso sucedió, yo decía, a mí me gustaría hablar en esas lenguas, en ese tipo de cosas. Entonces un pastor me dijo, bueno, para obtener eso hay que doblar muchas rodillas, ¿sí? Hay que ayunar mucho. Fue cuando la primera vez hice un ayuno corto, pero lo hice. Hasta después, cuando ya tuve la experiencia, hice un ayuno de 3 días sin tomar agua, ¿sí? 3 días hice un ayuno, después lo hice 3 otra vez, hice 9 días de ayuno. Por eso es que tú ves que muchos hermanos evangélicos oran mucho, porque allá les dicen, tienes que escuchar a Dios, ¿sí? Y es real, no es mentira, amados hermanos, no es mentira, porque yo tuve ese, digamos así, privilegio, ¿no? Entre comillas. Yo pude escuchar esas voces, yo pastoreaba
120 personas, era el líder de esa iglesia. Y cuando alguien tenía un problema, ese espíritu me decía qué era lo que estaba pasando con ese tipo de personas. Espérate un momento, hermano. Quiere decir que, aunque nos vamos ahondando en este tema, quiere decir que cuando un pastor de una iglesia evangélica, sí, le dice a alguien, Dios me está diciendo que tú tienes tal problema, ¿es verdad que escucha una voz? Claro, claro que sí, sí se escucha una voz real. Yo podía escuchar una voz y no solo eso, hermano querido y amables oyentes, sino que también se logra ver. O sea, es real, literal, que cuando dice, oh, gloria al Señor, el Espíritu de Dios me está mostrando que aquí hay una persona que tiene problemas, eso es real, eso no es mentira. Eso es algo que si la persona tiene los ojos cerrados, ya sea en este caso, hablo comillas, que el Espíritu Santo le está hablando, porque eso es real, yo lo escuchaba, o lo está viendo con los ojos cerrados, inclusive hasta con los ojos abiertos a través de las camisas, a través de la persona puede tener estas dichas visiones. Por eso que dice, Dios me está mostrando. Eso es lo que ya leía, es conocido como el profeta de Dios. Yo fui anunciado como profeta. Y ahí es cuando esa voz le dice a uno, mira, imponle mano a fulano que está padeciendo esta enfermedad. Uno le impone mano y la persona cae al suelo. Esa es una fuerza que literalmente siente esa persona cuando llega a caer. No es que se pongan de acuerdo, porque yo, que estuve 10 años ahí como líder, le puedo decir que sí, ese es algo real, no es una mentira. Tremendo. Es decir, no podemos tratar de charlatanes a esos pastores. O sea que sí, si hay algo que les habla. Correctamente, sí. O sea, ahora, tenemos una pregunta bien interesante y es, ¿cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo llegaste a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Amén. Bien, un primo llamado Darío Muñoz, él estaba estudiando con los testigos de Jehová y él se había encontrado un folletico de nuestra iglesia adventista donde hablaba acerca de las profecías y él se interesó mucho por las profecías y empezó a estudiar con los hermanos adventistas y tomó la decisión de ser bautizado. Amén. De ahí le dijo al hermano, hay que rescatar a mi primo, o sea, este servidor. Cuando me llegó el mensaje, yo dije, no, primo, ustedes están más condenados que los testigos de Jehová. Ustedes están más perdidos los adventistas porque ustedes no comen choncho, tan sabroso que es el choncho, ¿sí? Y además le decía yo a mi primo, ustedes no tienen la verdad porque ustedes no tienen visión, Dios no les habla, yo veo los ángeles, yo veo cuando Dios me habla y todas esas cosas. Y es interesante porque él me decía, si los ángeles te ven y te hablan, ¿qué mensaje de Dios te traen? Y yo le decía, bueno, que me traigan un mensaje de Dios que digamos no. Pero sí me decían lo que las personas estaban padeciendo. Eso yo podía verlo, podía escucharlo. ¿Sí? Y bueno, empezamos a estudiar, pero lo que más se enfocaba mi primo era en la cuestión del sábado. Yo le dije, si vamos a hablar, hablemos de Cristo, no hablemos de sábado. Eso era para los judíos. Ya eso fue algo abolido. Fue algo que sí, fue condenado. Pero mi primo empezó con la sabiduría del cielo, empezó a enseñarme a través de la Biblia. Y algo impresionante, televidentes y hermano Will, era que cuando yo empezaba a estudiar estas enseñanzas, en mí había una lucha. Y la lucha era que cuando yo leía la Biblia, yo decía, lo que él me dice tiene razón. Pero había una voz que me decía, no, no es así. O sea, había una lucha interna fuerte que decía, pero eso es así. O sea, hay una lógica en las enseñanzas que este hombre me está diciendo, pero una voz me decía, no es así. Entonces, cuando me dediqué más al estudio de la palabra del Señor, ante Dios no les miento, un evangélico dura hasta 3 y 4 horas si es posible. Hay unos que duran 2 horas orando. Yo duraba por lo menos 3 horas, ¿sí? Yo tengo las marcas en las rodillas, ¿sí? Que son las evidencias y personas que duran bastante tiempo orando, pero en ese caso para escuchar dicha voz. Cuando yo dije, bueno, quien me va a sacar de dudas es Dios, dije yo. Entonces cerré la Biblia, no seguí estudiando y dije, voy a dejar que Dios me hable. Cuando empezamos a estudiar el don de lenguas, toda esta enseñanza, suele pasar de que, ¿qué crees tú? ¿Qué pasó? Fíjate que desaparecieron el don de lengua, no hablé más en lengua. No hablé más en lengua, no tuve visión, no escuché voces y yo empecé a llorar. Yo decía, Dios mío, me has abandonado, ¿qué estará pasando? Entonces empezó esa lucha y yo seguí estudiando hasta que mi pastor, el líder,
se dio cuenta y fue cuando allá dijeron, no reciban al hermano Juan Carlos porque está estudiando con los adventistas. Muchos me dijeron, hermano, aquí no venga porque usted trae una doctrina de error. Y yo me dije, bueno, si ellos están hablando de Dios y acá de Dios, ¿por qué esa lucha, esa pelea? Entonces, el pastor había dicho, el que estaba en la iglesia, me decía, mire, a esa gente no la reciba. A los adventistas. A los adventistas. Decía, échelos de la casa. Y yo decía, pero ¿por qué los tengo que echar si ellos están hablando de Dios? No, que son una iglesia mala porque ellos no santifican la comida. Ellos están en la ley de Moisés. Entonces eso me quedó sonando. Y yo le pregunté a mi primo que por qué ellos guardan la ley de Moisés. Hasta que ellos con la Biblia me explicaron que nosotros como adventistas no guardamos la ley de Moisés porque la ley ya había sido dada en el cielo, ¿sí? Y Moisés no estaba, fue lo que me impresionó. Y lo más impactante, queridos amados, es que en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado. Amén. Fue amén. algo que me impactó. Yo dije, no, esto hay que seguir estudiando. Entonces hablé con mi pastor, fue cuando él me regañó y me dijo, usted tiene que respetarme porque yo soy su pastor. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. O sea, espérate un momentico, Sí. mi hermano, esto se está poniendo bueno. Quiere decir que el pastor tuyo quería pasar por encima de lo que decía la Biblia. Correcto, en ese aspecto. Es decir, usted tiene que hacer lo que yo le diga. No acepte esa gente, no acepte las enseñanzas. Usted únicamente acepte lo que yo le diga. Y bueno, hasta un paso lo había aceptado, pero cuando ya me decía así, ya yo tenía bastante conocimiento con los hermanos adventistas. Yo dije, no, si usted no me comprueba eso con la Biblia, yo no puedo aceptar. Fue cuando decidí estudiar más con los adventistas y tuve esa experiencia de que ya no tenía más visión, más voz audible, visiones, todo eso desapareció. Sino la palabra. Todo fue con la palabra del Señor. Fue una gran bendición. Yo le dije al Señor, dame la oportunidad de servirte, ya que me estás mostrando una verdad, quiero ser un servidor tuyo, pero con el don de retener textos, capítulos, libros y versículos. Amén, Sí. amén. Y ahí nos vamos a entrar, en estos momentos vamos a entrar a la Biblia. Es bueno hablar mucho, ya hablamos mucho de la vida personal, pero vamos a entrar a la Biblia. Amén. Vamos a hacer preguntas puntuales, hermano Juan Carlos. Amén, sí, Señor. Muy bien, vamos a iniciar con un tema bastante polémico que tienen las iglesias populares, el don de lenguas. Hermano Juan Carlos, ¿cómo tú me demuestras con la Biblia que el don de lenguas es falso? Bueno, hablando directamente así, de pronto en palabras, pues eso podía ofender a muchos cristianos de otras denominaciones. Dicen, no, pero ¿cómo va a decir que el don de lengua es falso? Bueno, nosotros en un sentido verbal podíamos decirlo, pero a menos que lo mostremos por la Biblia. Así es. Entonces, por lo menos en el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 15 al 17, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. La clave está en el verso 17, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. Presta atención. Dice, estas señales seguirán. Nosotros no debemos seguir las señales, sino que las señales deben seguirnos a nosotros porque nosotros seguimos al dueño de la señal. Amén, amén. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas o otras lenguas. ¿Sí? En el sentido del estudio teológico eso se llama glosolalia, que significa hablar en lengua. Y la palabra lengua en la Biblia significa idioma. El libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 nos dice esta respuesta cuando dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Es decir, un solo idioma. Correcto, no podemos entender que la persona, un solo personaje tenía lengua y el resto no tenía. Podemos comprender que se refiere a un solo idioma. Y el verso 7 y 8 dice que Dios los confundió y fueron esparcidos por todo el mundo. Y recordemos el verso 15 de Marcos 16, que Cristo le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo. Pero ahora en todo el mundo habían diferentes lenguas. O sea, hablar en lenguas en la Biblia significa hablar en otro idioma con un propósito y un objetivo. Ah, bueno, vamos aún más a preguntar porque este tema del don de lengua es bien interesante. En lo poco que hemos estudiado dice que en el Pentecostés cayó un fuego, vino un viento recio, Sí. y que ellos recibieron lenguas de fuego. Es correcto. Bueno, y dice que ellos se colocaron a hablar en lenguas. Esto ha sido mal interpretado por nuestros hermanos evangélicos y dicen que
Hablar nuevas lenguas significa decir un lenguaraje extraño que Sí. nadie lo entiende, sino que lo entiende solo el que lo está hablando. ¿Qué significan esas cosas? Bien, yo por lo menos podría decirte algo que yo viví, sí, por lo menos usted que está observando le puede preguntar a un cristiano de otra iglesia cómo recibe ellos el don de lengua. Ellos te van a decir que ellos sienten algo aquí grosor, que se le pone un calor en el rostro y les arde las orejas, y cuando de pronto las lenguas se le traban y empiezan a decir más o menos así: esas son las lenguas que ellos hablan, hasta con el fin de que se llegan a aprender. Hay personas que se concentran tanto, ¿sí?, que empiezan a temblar y empiezan a hablar en lengua. Pero si vamos al capítulo 2, Sí. ¿sí? Si vamos a Hechos 2, vamos a encontrar que la Biblia dice que cuando estaban hablando en otras lenguas, exactamente el versículo 7 de Hechos 2 dice: y estaban todos atónitos, o sea, estaban sorprendidos, y se preguntaron: mirad, ¿no son estos todos galileos los que nos hablan? Ahora, todas las naciones, 18, 19 naciones habían, decían: ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, hablar en lengua es hablar un idioma con el objetivo de presentar un mensaje dado por Dios. En ese aspecto es que hablar en lengua no es oh rebebe shanda la mamá, no. Ahora, haciendo un análisis de este tipo de lenguas, hay un grupo islámico que se llaman los sufis, ¿sí? Ellos hablan este tipo de lenguas. Se menciona a Isis. Ustedes deben saber que Isis es una diosa. Shaman, hablan Shaman. Shaman es un brujo, o Shamaí es el dios de la oscuridad. Cuando se dice Traki Triki Harawi, es el dios donde hablaban los druidas o los celtas, donde ellos tenían pacto con Satanás. Y el otro nombre que ellos mencionan es Samael o Samaloja, que es el Satanás que se rebeló contra Dios. Entonces está invitando a Satanás a su iglesia en ese aspecto. Claro que muchos cristianos de otras iglesias, ellos no son culpables, porque ellos no les han explicado bien a la luz de la palabra el verdadero significado del don de lenguas. Entonces, según la Biblia, hablar en lenguas significa hablar en otro idioma, con el objetivo de lo cual Cristo le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahora, en todo el mundo habían diferentes lenguas que los discípulos hablaban un solo idioma. En este caso era el arameo que se hablaba en aquel entonces. Ajá. Entonces los discípulos tenían que hablar en todos los idiomas en aquel entonces. Ahora, quiero aprovechar este momento para mostrarle a nuestros amados televidentes de que tener el Espíritu Santo no es indicio de hablar en lenguas. O hablar en lengua no es tener el Espíritu Santo. ¿Cómo comprobamos nosotros esto? Si ustedes quieren, me acompañan al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice: mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Presta atención, dice: y este tendrá gozo, y muchos se regocijarán desde su nacimiento. Verso 15: porque será grande delante de Jehová, y no beberá vino, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Juan el Bautista. Y fíjate que Juan el Bautista, cuando nace, según la Biblia, ya nace con el Espíritu Santo. Y al nacer, Juan se hace grande en el Señor. Cristo lo reconoció como el grande en aquel entonces. Ajá. Pero fíjate que Juan no habló en lenguas. De esas lenguas raras. Exacto, esas que hablamos ahorita, una jeringonza, no habla de eso. Otro personaje que recibió el Espíritu Santo fue María, cuando iba a recibir el milagro del Señor. Versículo 35 de Lucas 1. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate que María tenía el Espíritu Santo. Amén. Espera un momentico, hermano. No vamos a tan rápido. Aquí hay personas que me están haciendo varias preguntas. Yo quiero aprovechar, dice Aime Reinaldo Montilla, nuestro estimado teólogo, dice: gracias, manito. Una pregunta: ¿quién es a quien se ve o quien se oye
ángel, Espíritu Santo, Jesús, Dios Padre, cuando hablamos de la voz que oyen los evangélicos, En ese caso. ¿a quién es que se oye? Ok, bien, saludamos a nuestros amados hermanos que nos están observando. Dios les bendiga y gracias por su pregunta. Bien, si nosotros comprobamos con la Biblia quién habla o cómo saber, tenemos que ir al libro, en este caso el 1 de Juan. ¿Sí? Vamos al libro de 1 de Juan, el capítulo 2, versículos 3 y 4, para comprobar quién es el que habla ahí. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. El texto dice así: y en esto sabemos que nosotros hablando de Dios, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El verso 4 dice: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces aquí hay algo que notar. El que dice que es cristiano pero no guarda los mandamientos, ese es un mentiroso. Ahora viene esta pregunta: si Cristo dice, él dice que es cristiano pero no guarda mis mandamientos, ese es un mentiroso. Que viene una pregunta: ¿de quién son los mentirosos? El libro de San Juan, capítulo 8, verso 44, responde a esto que está diciendo. El que no guarda los mandamientos, ese es un mentiroso. Y dice Juan, capítulo 8, verso 44, dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, mire cómo dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ahí está, habla de lo que es suyo porque él es mentiroso y padre de la mentira. Quiere decir, hermano, que estas lenguas que se manifiestan cuando los hermanos de otras iglesias inician a hablar en eso, ¿no es el Señor que habla? Directamente no podemos decir que es Dios. Ahora, ¿cómo comprobamos con la Biblia que no es Cristo? Porque la pregunta sería, ¿dónde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo? Hay un texto en San Juan capítulo 14, y quiero que me acompañen los hermanos televidentes y vayan tomando notas. San Juan 14, 21. Dice Cristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, mire cómo dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y mire cómo termina, y me manifestaré a él. Amén. O sea, quiere decir que directamente, hablando claro y puntual, sí, el que se manifiesta no es Dios. No es el Espíritu Santo. Entonces es el espíritu de Satanás. Exactamente. Ahora, lo contrario de obediencia es desobediencia. Desobediencia. Y el libro de Efesios 2:2 dice que los desobedientes tienen un espíritu que ellos los guía. Ah, bueno. Listo. Hermano, Señor. Aquí hay otra pregunta bien interesante que me llama la atención y es, ¿Dios es uno solo? ¿Son tres personas en uno? ¿Cómo es el enredo aquí? Porque muchas personas me han dicho que no puede existir tres personas en la deidad, que no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es Jesús solo, otros dicen que solo es el Espíritu Santo, otros dicen que solo es Jehová. ¿Cómo podemos explicarle con la Biblia a las personas que la deidad, el tema de la deidad? Explíquenos esa parte. Muy bien. Para nosotros los cristianos podríamos decir, bueno, si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta es cómo mostrarlo con la Biblia. Sí, eso es lo importante. Bueno, hay interesante. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 7. ¿Sí? Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 dice Daniel una visión que se dice Jasón o Hashem. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y mira cómo dice, y un anciano de día se sentó, cuya vestimenta o vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono era como llama de fuego. Versículo 10, un río de fuego salía delante de él, y millones de millones le servían, millones de millares asistían ante él. Ajá. El juez se sentó y el libro o los libros fueron abiertos. Ahora, si nosotros dejamos el texto allí, podemos quedar inconclusos diciendo, ese es Cristo. Uno solo. Uno solo. Pero tú sabes que un texto sin su contexto viene a ser un pretexto. Un pretexto. Y cuando hay un pretexto, entonces cada uno haríamos una iglesia. Pero el Señor nos manda a que debemos de examinar las Escrituras. Él lo dijo en Juan 5:39. Entonces, para seguir sabiendo quién es el anciano, tenemos que seguir leyendo.
Y está exactamente en versículo 13 y 14 donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron llegar ante él. O sea, esto es impresionante. Aquí está el anciano sentado y está el hijo de hombre. La pregunta es, esa palabra al hijo del hombre, ¿a quién se la ha dado? Si vamos a Mateo 16, 27, dice que esa palabra hijo de hombre se le da exactamente a a Cristo el Jesús. Señor. Amén. Amén. Y el versículo 14 de Daniel 7 dice, y le fue dado, notemos esto, le fue dado gloria y honra. O sea, el anciano le da gloria y honra al Hijo del Hombre, cosa que el anciano ya tenía gloria y honra. Amén. Entonces eso significa que Cristo, si es el Hijo del Hombre, no puede ser el mismo que está sentado. ¿Sí? Ya. Porque si decimos que es el mismo, entonces estaríamos tergiversando el contexto y la enseñanza que se está dando aquí, que es el juicio previo al advenimiento. Hermano, muy bien. Ahora, díganos cómo comprueba usted que el Espíritu Santo no es una fuerza. Bien, para comprobar que el Espíritu Santo no es una fuerza, primero que todo, en el versículo 10 de Daniel 7, dice, un río de fuego procedía delante de él. Tenemos que preguntarnos ¿qué es un río y qué es un fuego? ¿Sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, donde dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, mire cómo dice, de su interior correrán ríos. El verso 39 aclara y dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en él. Analice, porque no había venido el Espíritu Santo porque Cristo no había sido glorificado. Amén. Eso da a entender que cuando Cristo recibió gloria y honra ya, el Espíritu Santo sale del Padre. Pero ¿cómo comprobamos que el Espíritu Santo no es una fuerza? Bien, el libro de Juan, el capítulo 14, verso... Espera un momentico, hermano. O sea que ese río que salía delante del Padre, Río de fuego, era el Espíritu Santo. Exacto, es cuando es enviado como promesa de lo que Cristo dijo, yo me voy, pero enviaré a otro. O sea que esto tiene concordancia con el capítulo 2 del libro de Hechos, Correctamente. cuando el Espíritu Santo desciende como lengua. Perfecto, muy Perfecto, bien. ahí vamos bien. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, decimos que ese río de fuego que procede del Padre es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo seguimos comprobando que el Espíritu Santo no es una fuerza? Bien, para comprobar que no es una fuerza y es una persona, tenemos que leer los indicios de una persona. Ejemplo, a ver, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace una persona? Habla. ¿Qué más? Se pone triste, llora, capacita, impide, enseña. y enseña. Entonces, esos son indicios de una persona o cualidades de una persona. Castiga y reprende. Y habla. Bien, veamos qué habla la palabra del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26, dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire cómo dice, Él os enseñará, ¿sí? Todas las cosas que yo os he dicho y os recordará. O sea, el Espíritu Santo aquí tiene dos cosas, enseña y recuerda, pero es notable algo. El libro de Hechos, capítulo 13, el versículo 2 dice de la siguiente manera, hablando cuando los cristianos tenían un culto en ayuno, ellos dijeron, y mientras estos estaban ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo es parte de la deidad. Correcto. Porque es que el Espíritu Santo hace un trabajo en el cual Cristo dejó, ¿sí? En el cual Cristo no podía hacer todo porque Cristo debía hacer la obra sumo sacerdotal en el cual había comenzado cuando Él vino a su misión. Amén. Muy bien, hermanos. Otra pregunta, porque la gente está contenta viendo la predicación, está viendo la entrevista. Vamos a hacer preguntas puntuales. Hermano, Señor. ¿por qué los adventistas no comen cerdo? Bien, bueno, es algo que nos hace causar risa, ¿no? Pero muchos cristianos de otras iglesias dicen que nosotros no comemos el cerdo porque es un animal que no mira para arriba. ¿Sí? Se dice así. Pero si vamos primero a la ciencia médica,
ese animal no tiene glándula sudorífica, ¿sí? No tiene células sudoríficas, por lo tanto él no puede botar, ¿sí?, todas sus toxinas como tal, sino que se concentran. Y además del consumo de este animal hace de que en la mente se dé una enfermedad llamada triquinosis, y eso hace que la persona le dé como epilepsia y todas esas cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia con referente a esto? Si vamos al texto del libro de Isaías, una palabra que no se ha cumplido, porque muchos dicen, eso está en el Antiguo Testamento, pero hay que saber leer el texto como tal. El libro de Isaías, el capítulo 66, el versículo 15 al 17 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Ahora la pregunta, ¿ya Jehová vino con fuego? Todavía no. Todavía no, vino como un bebecito, ¿sí? Y sus carros como torbellino, mira cómo dice, para descargar su ira. ¿Ya descargó su ira? Todavía no. Entonces no ha llegado todavía. Dice, y su reprensión en llama de fuego, verso 16 de Isaías 66. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Mira cómo dice el 17. Los que se santifican, o sea, los que se creen más santos, los que se purifican en los huertos, uno tras otro los que comen carne de cerdo, abominación y ratón serán, está hablando un término futuro, no dice van a ser, serán destruidos o talados, dice el Señor. Esta es una profecía que todavía no se ha cumplido. Muy bien, entonces la Biblia condena la alimentación. La alimentación. Bueno, podríamos decir que hay hermanos de otras congregaciones que dicen, bueno, pero yo por mi oración puedo santificar el alimento. Pero si vamos al libro de Job, acompáñenme al libro de Job, Job capítulo 14, el versículo 4, nos vamos a dar cuenta de algo. Job 14:4 dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo sucio? Dice, nadie. O sea, mi oración no puede limpiar lo que ya Dios ha dicho que está sucio. Porque si mi oración limpia lo que Dios dijo que está sucio, entonces mi oración tenía más poder que Dios. Entonces la pregunta mía es, sí. Entonces en ese caso si mi oración limpiara lo que Dios... Todo el mundo, digámoslo así. Entonces yo me podía acostar con otra mujer que no es mi esposa. Exacto. Si oro. Exacto, oras y te puedes acostar con otra mujer, comer perros, serpientes, chulos, todos esos animales. Hermano, hay un principio bíblico, me parece que es en Levítico 11, que habla de no comer animales inmundos. Sí, señor. Pero la gente discute esto, dice que eso está incrustado en la ley de Moisés. ¿Qué tenemos que decirle a él? Sí. Bueno, hay digamos así, una pequeña historia de un hombre llamado Henry Ford, que dice que iba en el camino en su carro, cuando de pronto encontró en el camino a una persona con su camioneta varada. Y Henry le dijo, amigo, yo sé que tiene su carro, ¿sí? Y le dijo, ¿cómo vas a saber tú lo que tiene mi carro si esta camioneta es mía? Y Henry Ford le dijo, lo que pasa es que yo hice esa camioneta. ¿Sí? Ahí es donde viene la camioneta Ford, los carros Ford. Eso va a entender, mis amados queridos, que Dios sabe, ¿sí?, qué es lo que podemos y lo que no podemos comer. Ahora, si vamos al principio de la creación, Dios dijo de la siguiente manera, quiero explicar esta parte. Génesis 1:29, Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que en ellos hay fruto, eso será vuestro alimento. Quiere decir que el hombre fue creado para comer alimentos, o sea, en este caso, plantas, verduras, todas estas cosas, y no animales, porque la muerte no es parte de Dios. Dios no hizo a los hombres y a los animales para morir. Por lo tanto, eso se dio permiso cuando el diluvio destruyó la vegetación. Fue por eso que Dios le dio permiso en este aspecto al ser humano de comer. Pero como Dios conoce nuestro organismo, Él conoce lo que sí podemos y no podemos comer. Perfecto. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer otra pregunta puntual. ¿Podría yo vivir con una mujer sin casarme? Bueno, digamos que a la vista de los hombres sí, porque eso es, como decimos acá, eso es todo chévere, todo bacano, ¿no? Pero veamos qué dice el libro de Génesis capítulo 1, verso 28. Dios dijo,
Y dijo Dios, y los bendijo. Y después le dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Fíjate que antes de Dios decirle, únanse en la unión sexual, antes de eso Dios los bendijo. Eso da a entender de que Dios da primero el matrimonio y después vienen los hijos. Pero si nosotros buscamos, parece que estamos haciendo lo contrario. Estamos buscando primero los hijos y después como que será que me caso o no me caso. Ahora, ¿qué dice Dios a través de la inspiración con nuestro hermano el apóstol Pablo? Pablo escribió de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 y 10, que sé que muchos lo conocen, entre esos están los fornicarios. Dice, no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de los cielos. No os engañéis, ni los fornicarios. Es en este caso cuando tú me dices que un hombre podría vivir con una mujer y podría ir al cielo. Eso se le llama fornicación o adulterio, que encierra una palabra griega que es porneia, que significa relación inmoral. Ahora, si yo podría vivir con una mujer y no estando casado y voy al cielo, estaría diciendo que Dios no tiene ley, ¿sí? Y no habría una ley que me condene y así podría ir al reino de los cielos. Pero la Biblia dice que Dios condena esta práctica. Ah, bueno, o sea, bueno, vamos a iniciar a hablar de cosas más polémicas aún. Bueno, hay muchas personas que no se bautizan en la iglesia adventista del séptimo día porque dice que la iglesia prohíbe muchas cosas y principalmente hablamos del uso de joyas y cómo por lo menos como aretes y todas estas anillos, pulseras, todas estas cosas, y otras iglesias sí lo permiten, entonces a la gente les da más fácil irse para allá. ¿Cómo podemos decir que como adventistas nos basamos en un escrito para no utilizar ningún tipo de joyas? Muy bien, primero que todo podríamos ir a lo que Dios le dijo en Génesis, en este caso a Esaú, ¿sí? A Jacob. Génesis capítulo 35, cuando Dios se le aparece, ¿sí? A Jacob. Quiero leerle Génesis 35 del 1 al 4 para después ver mucho más a fondo. Y dijo Dios a Jacob, levántate y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob, mire cómo dice, Jacob dijo a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y mire cómo dice, y quitad esa vestimenta. O sea, algo tenían esa vestimenta que no estaban de acuerdo para presentarse ante Dios. Adelantando un poco, el versículo 4 dice, y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Dice, los zarcillos que había en sus orejas, ¿sí? Todos los zarcillos, y los escondió debajo de una encina que estaba en Siquén. Ahora, hablando un poquito de la historia dice que los paganos, porque aquí está huyendo en este caso Jacob de Labán, y Labán era un pagano. Dice que las mujeres, cuando eran profetisas o sacerdotes, las mujeres vestían de acuerdo a sus semideidades, en este caso a las culturas del paganismo. Y si vamos al libro de Isaías, el capítulo 3, el verso 16, podemos entender que Dios no está de acuerdo con eso, porque las mujeres prostitutas vestían en ese aspecto del origen pagano. El libro de Isaías 3:16 dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, hablando del pueblo de Dios, se ensoberbece, o sea, se enorgullece, ¿sí? Andan con el cuello erguido, ¿sí? Y ojos desvergonzados. En la Biblia católica dice ojos pintados o ojos desvergonzados. Dice, van danzando, haciendo son con los pies, porque en los pies las prostitutas tenían unas cadenitas, ¿sí? Con unos cascabelitos, y ellas llamaban la atención a los hombres que ellas querían estar con ellos. Hoy en día hay muchos chicos y mujeres que usan esto sin saber de dónde proviene, ¿sí? Pero para más información, Isaías 3:18 al 22, usted lo puede leer, ahí en donde Dios prohíbe los zarcillos, collares, anillos, porque una nación llamada los fenicios, los egipcios, los babilónicos, adoraban al dios Ra, dios Balder, que era el dios Sol, llamado Sontan o Sundai. Y cuando había en este caso unión entre el sol y la luna, en derredor se formaba un aro. Entonces ellos pensaban que el dios sol y la luna se estaban apareando, y en derredor, como aparece el aro, ¿sí? Color dorado, ellos pensaban que lo que une el acto sexual es
el anillo, de ahí es donde viene su origen pagano. Ah. O sea, lo que me hace a mí, fiel no es el anillo, es el amor que tengo por mi esposa, en este caso tú también. Para ser feliz no necesitas tener el anillo, sino que ames y respetes a tu esposa. Ah, muy bien. Bueno, hermanos, sigamos hablando de cosas puntuales. Muchos adventistas, muchísimos adventistas todavía tienen la duda de este tema de la alimentación. Todavía tenemos la duda de si seguir comiendo carne o no. ¿Cómo le decimos a los hermanos que están viendo esta programación Sí. que la mejor comida es la vegetariana o podemos seguir comiendo carne? Bien, literalmente hablando, no se puede negar tanto la carne, el pescado, el pollo es algo rico. Sí, y en un tiempo Dios permitió o dio permiso que se diesen ese tipo de animales, pero no había tantas cosas dañinas como el químico como hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando una persona come mucha carne, mucho pollo y todas estas cosas? La persona con el tiempo se va a dañar su organismo y se va pronto a enfermar lo más pronto, rápido. Pero si en este caso llega a comer, ahora hay que saber reemplazar, ¿sí?, las carnes, saber reemplazar las carnes, el pollo, el huevo, leche, pero también hay una inspiración de la palabra de Dios que la persona que come carne y la que no come no debe condenar, ¿sí? ¿Cómo comprobarlo? Por lo menos el libro de Primera de Corintios, el capítulo 8, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 8 y 8, dice: si bien el alimento no nos hace más aceptos ante Dios, sea porque no comamos o porque sí comamos, somos más aceptos. O sea, si tú comes carne y yo no, o yo sí como carne y tú no tienes que condenarme y yo tampoco. Sí. Lo que sí va a haber una diferencia es que si yo como carne me voy a enfermar más rápido que tú y tú te vas a cuidar, lógico, mucho más, vas a durar más que yo. Porque las propensiones de la enfermedad y los cánceres y este tipo de cosas se están dando mucho en el consumo de carne y eso es lo que está dañando nuestro cuerpo. Ah, muy bien. Hermanos, aquí hay jovencitas que están viendo el video. Sí, señor. Y en especial ellas son adventistas del séptimo día o en su efecto son personas, niñas que están pendientes del evangelio, que quieren algún día bautizarse. Dice Dios que las niñas no pueden tener novios que no sean por fuera de la iglesia. ¿Qué le podemos decir a esa? Bien, bueno, como nosotros como líderes no podemos prohibirle, ¿sí?, en ese aspecto a una chica que se enamore de cualquiera. Pero si vemos la historia de Sansón en Jueces 13 y Jueces 14, nos vamos a dar cuenta que Sansón se enamoró de una joven filistea y suele pasar de que su vida en vez de ascender fue descendiendo. Y lastimosamente dicen que el amor entra por los ojos. Y a la final, ¿qué le sacaron a Sansón? Los ojos. Le sacaron los ojos. Fíjate que terminó mal. Y por causa de ese pecado, él perdió no la fuerza por el cabello, porque la fuerza no está en el cabello, sino la fuerza estaba en la consagración, que él dependía de la voluntad de Dios. Amén. Cuando él reveló esta parte y, su pecado fue revelar estas grandes verdades, se obstinó más bien así por el pecado en vez de honrar a Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra conforme a lo que usted nos está preguntando? Segunda de Corintios, el capítulo 6, en verso 14, hay un consejo de Dios que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué complacencia tiene la justicia con la injusticia? ¿O la comunión con las tinieblas? Ahora vemos muchos casos. Mira el caso de Salomón. Salomón fue un hombre rico, pero la pregunta, ¿qué fue lo que desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. Dice la Biblia que fueron las mujeres. Ahora, si vamos al libro de Números, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 25, dice que el pueblo de Israel moraba en la ciudad de Sitín, ¿sí?, donde iban a conquistar otras naciones, pero las mujeres moabitas, aconsejadas por Balaán, el profeta de Dios, que le dijo a Balaán, dice, envíale mujeres, y fíjate que tristemente el pueblo de Israel cayó en pecado por las mujeres. Ahora, las mujeres no es que sea un pecado, sino que el pecado está cuando nosotros desobedecemos algo que está escrito. Amén. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, tú, joven que me estás escuchando, si no escuchas el mensaje de Dios a través de su palabra, un consejo te puedo dar: nunca te enamores del físico, de un filisteo, o el chico, nunca te enamores de una mujer del mundo,
porque si Cristo lo dijo, Él lo dijo con sabias palabras. Es mejor que le pida la dirección a Dios. Y quiero aprovechar este espacio, hermano, donde cómo fue la vida o la esposa de Adán. Dice la Biblia en Génesis 2, 21, 22. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo a Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, presta atención, y cerró la carne. Mira cómo dice. Y de la costilla que Dios formó a la mujer, dice, y la trajo al hombre. O sea, Adán no pidió a la esposa. Adán no buscó a la esposa. Fue Dios que se la trajo. Amén. O sea, en ese aspecto, para los jóvenes, lo que podemos hacer es decir, Señor, quiero una Adán o una Eva. Y Dios te la va a traer, solamente debes esperar en el Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a meternos aún más en lo profundo. ¿Cómo me demuestra usted que el sábado todavía está vigente? Bien, podríamos decir que, hablándolo así, ¿no? Como a mí me enseñaron y una vez yo predicaba, que el sábado sí era para los israelitas, pero haciendo un análisis bíblico, primero que todo Isaías 56, ¿sí? Vamos a la Biblia, al libro de Isaías, el capítulo 56. Si el sábado es para los israelitas, entonces el texto debe decir así. 56, 1 y 2 dice: Así dice Jehová, guardad el derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, para venir mi justicia y para ser revelada. Ahora mire cómo dice el 2. Bienaventurado el judío. Si fuera para los judíos, ¿para quién fuera el sábado? Para los judíos. Para los judíos. Pero mi versión no dice así, dice: Bienaventurado el hombre que hiciere esto, y el hijo del hombre que abrazare, que guarda el sábado. Ahora, si Isaías está diciendo bienaventurado el hombre, no está diciendo la raza. Ahora, si decimos no, era para los judíos, bueno, entonces el 3 añade: y el hijo del extranjero que se une al pueblo de Dios. Amén. Sí, y es impresionante. Ahora, si vamos al pueblo judío, podemos ir al libro de Números, el capítulo 15, versículos 15 y 16. Espero estén anotando los textos. Números capítulo 15, versos 15 y 16 dice: un mismo estatuto tendréis para vosotros los de la congregación y para el extranjero que mora con vosotros. Dice, una misma ley y un mismo estatuto tendréis vosotros y el extranjero que se una con vosotros. O sea, la ley no era únicamente para Israel, sino para el extranjero. Pero si vamos al Edén, nos vamos a encontrar que la ley no era para Israel. No era para Israel. Sino porque dice Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice, y Jehová bendijo el séptimo día y lo declaró santo, y lo bendijo por cuanto él reposó en ese día. O sea, ahí estaba Adán. Adán no era, por lo menos en este caso, de un pueblo, ¿no? Su nacionalidad era de la tierra, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir o afirmar que legalmente los 10 principios fueron para el pueblo de Israel, sino para Adán y Eva, porque Adán y Eva conocían los mandamientos de Dios. Amén. Ahora, aquí hay una persona que está haciendo una pregunta. Dice, me gustaría que si pudiese explicar Primera de Timoteo 4:4. Correcto. Vamos a 1 Timoteo 4:4. Primera de Timoteo 4:4. Vamos a ver qué dice ese texto y cómo lo podemos explicar. Ok, con mucho gusto, hermano querido, que ha hecho esta pregunta. Vamos a buscar 1 Timoteo 4:4. Bien, 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia. Bien, dijimos ahorita que cuando se lee un texto sin su contexto y sin saber de lo que se está tratando, yo puedo imaginarme que yo puedo orar por una comida y decir, Señor, gracias porque yo por medio de la oración oro y puedo comer todo. Pero si vamos al versículo 1, aquí se está hablando no de comer alimentos como cerdos, comer estas cosas, no. Cuando el Pablo está diciendo no hay que desechar, significa hay que aceptar todo. Pero el versículo 1 está hablando de las personas que se apartan de la fe y escuchan espíritus engañadores para enseñar doctrinas de demonios.
Son las personas que cuando se desvían de Dios empiezan a enseñar cosas que no tienen que ver con el texto como tal. Y vienen a enseñar cosas que son completamente erróneas. Ahora, si vamos al versículo 3, dice, prohibirán casarse, y mira lo que dice, y mandarán abstenerse de alimentos. El cerdo no es un alimento. ¿Sí? ¿El alimento cuál es? Lo leímos en Génesis 1:29, en este caso que son las plantas, las verduras, ¿sí? La soya, todas esas cosas que son los alimentos. Recuerda que los animales no fueron creados para que murieran, para que sean nuestra comida. Eso fue permitido por Dios cuando la vegetación desapareció por causa del diluvio, gracias. Pero 1 Timoteo 4:4 dijimos, si yo por lo menos santifico la comida con la oración, entonces iríamos a el libro de Job 14:4, donde dice que yo no puedo santificar nada que es sucio por la oración, porque si yo lo santifico, estaríamos diciendo que mi oración tiene más poder que Dios en ese aspecto. Entiendo. Entonces eso es un contexto diferente, no está hablando de comida. Correcto. Muy bien. Dice que también expliquemos Romanos 14:17. Romanos 14:17. Correcto. Y Colosenses 2:16. Exactamente, muy bien. Romanos 14:17 es un texto muy conocido que muchos cristianos de otras iglesias utilizan para justificar lo que ellos comen. Aquí dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, si usted analiza la historia de Romanos 14, se va a dar cuenta que ahí se está hablando de la comida ofrecida a los ídolos, que se va también a 1 Corintios 8, y se está hablando de los días de ayuno, porque habían hermanos que comían unas comidas, otros comían vegetales. Pero el versículo 1 de Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, ¿sí? Y dice Pablo, el que come no menosprecia al que no come, ¿sí? Porque Dios lo ha aceptado. O sea, yo no puedo en este caso decir que si el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, yo puedo comer de todo. No. ¿Por qué no puedo comer de todo? Porque en el cielo allá no se va a comer, digamos, una carne a la plancha, o un pescado a la plancha, un chonchit, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí no se está hablando de las comidas como tal, se está hablando era las comidas ofrecidas a los ídolos y los días de ayuno. Ese era el problema que tenían los hermanos judíos con los romanos. Muy bien, querido hermano. Ahora, aquí hay un tema bastante polémico. Elena de White. Sí. Usted nos dijo al principio que a usted le decían el profeta, Ajá. ¿verdad? Y hoy en día hay muchos hermanos de iglesia que... Sí, muchas personas que denominan a una persona de la iglesia como un profeta. Elena de White, ¿le podemos decir profeta? Bien, digámoslo así que en un sentido humano, sí, podríamos decir que no, porque ella es, como dicen muchos, es una parecida. Inclusive cuando yo empecé a leer o me dijeron, yo dije, no, ¿cómo voy a leer unos libros de una mujer? Sí, pero lo que debemos preguntarnos, amados televidentes y hermano Will, es ¿qué dice la Biblia con referente a esto? El libro de Proverbios, el capítulo 29, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena y el que guarda la ley es bienaventurado. Quiere decir que siempre en el pueblo de Dios hubieron profetas. Pero que lo que debemos hacernos es esta pregunta. En los tiempos de la era de los patriarcas, ¿habían profetas? Claro que sí. Acuérdense que David fue profeta, Eliseo fue profeta, Elías fue profeta. Y ellos no escribieron libros. Es interesante, ¿sí? Ellos fueron profetas y no escribieron libros. Ahora, en los tiempos de los apóstoles. Pero antes yo quiero ir a una profecía que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice así. Y será que después de estos días daré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y mira cómo dice, y vuestras hijas, o sea, hablando de mujeres, profetizarán. O sea que sí habría mujeres que serían profetas. Pero vamos más a fondo. El libro de Hechos, capítulo 21, el versículo 9 nos dice de un hombre evangelista llamado Felipe. Dice, Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. O sea, eran profetas. Pero ¿cómo nosotros mostramos que
la iglesia adventista también tiene el don de la profecía. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17. Apocalipsis 12, versículo 17, amados televidentes, dice así. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, la palabra mujer en profecía es iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, lo que queda de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y tienen el testimonio de Jesús. Debemos preguntarnos qué es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, el capítulo 10, nos dice de la siguiente manera, ¿qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, 10 dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio. Fíjate que habla lo mismo, el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los antiguos sabían que el espíritu de profecía era la manifestación del don del Espíritu Santo en una persona para dar un mensaje, ya sea presente o en el futuro. Y esto se dio en la iglesia adventista a través de nuestra hermana Elena G. de White. Muy bien. ¿Usted le recomendaría a alguien que estudiara los libros que escribió Elena de White? Muy bien, un libro que, le soy sincero, que dio mucho con mi conversión fue El Camino a Cristo. Un libro, recomiendo mucho ese libro, y hay unas palabras muy hermosas que dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. ¿Sí? Si usted se lee un libro de ella, te va a dar cuenta que en sus libros ella no se menciona, ella siempre te va a mencionar dos cosas. Uno, el nombre de Cristo para ser exaltado, y Dios, y dos, su palabra y su sagrada ley, que es lo que ella exalta en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios está enseñando. Muy bien, hermano, hay muchas iglesias que discuten muchas cosas de la Biblia, y hay muchos hermanos sinceros que quieren estudiar la Biblia, como usted lo hizo, como el Señor lo trajo a usted. ¿Qué le podríamos decir a las personas que están dudando? De otras denominaciones que están dudando porque la predicación en su iglesia solo se basa en lo que dice el pastor, y no en lo que dice la Biblia, o tergiversa la Biblia. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Bueno, en este caso, los hermanos y amigos que están escuchando, les recomendaría lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 11. ¿Sí? Si pueden acompañarme o anotar el texto. Hechos 17, versículo 11, dice de la siguiente manera, dice, estos serán más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que podemos decirle a los televidentes es, cuando usted escucha un pastor, a un hermano de otra iglesia que viene hablando, escudriñen su versión, sus enseñanzas y su manera de vivir a través de las escrituras. Porque si me está diciendo algo que la Biblia no registra, pues yo no puedo aceptar esa enseñanza. Hay algo bien interesante, hermano, que nuestros hermanos de otras iglesias no quieren aceptar. Sí. Y es el tema de los 10 mandamientos. ¿Cómo usted me comprueba con la Biblia que los 10 mandamientos aún siguen vigentes? Bueno, para comprobar que los mandamientos están vigentes, tenemos que ir al cielo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo vamos a ir al cielo si estamos en la tierra? Pues para eso tenemos la Escritura. ¿Sí? El libro de Ezequiel, el capítulo 28, pueden acompañarme o pueden anotar la cita. Ezequiel 28, exactamente, versículo 14 al 16 dice, tú, querubín ungido, yo te puse así en el santo monte de Dios, ahí estaba en medio de piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Es interesante como dice el verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, Satanás en el cielo cometió pecado. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que pecado es transgresión de la ley. Eso nos da a entender de que la ley está en el cielo. Ahora, la Biblia dice en Éxodo 25, el verso 10, que lo primero que cuando Moisés vio, digamos así, el panorama del santuario, lo primero que vio fue el arca, ¿sí? Y en el arca Dios le dijo que metiera el testimonio, que son las 2 tablas. Fíjate, Moisés ve el arca, si podemos leerlo rapidito acá,
Éxodo capítulo 25, pueden acompañarme. Éxodo 25, versículo 8 al 10 dice: y que me hagan un santuario para que yo habite con ellos conforme a todo lo que yo les muestre. Conforme a todo lo que yo les muestre, así harán el diseño. Mira el 10. Harán también un arca de acacia o de madera. O sea, ¿para qué era esa arca? La Biblia dice que esa arca era para meter el testimonio, que son las 2 tablas donde Dios escribió los 10 mandamientos. Ahora, es impresionante que Moisés, cuando mira en visión, lo primero que ve, además del tabernáculo, lo primero que ve en el lugar santísimo es el arca. La pregunta en el último libro de la Biblia que nos debe decir es: cuando Juan tuvo la visión en el cielo, ¿qué fue lo que vio Juan? En este caso, Juan, no el bautista, sino el profeta. Si vamos al libro Apocalipsis 11, 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto quedó a la vista, y hubo truenos, voces y relámpagos. Esto es impresionante porque fíjate que Moisés vio el arca y ahora Juan está diciendo vio en el arca. Pero lo más impresionante, amados televidentes y hermanos queridos, hay algo impresionante para mostrar que los 10 mandamientos están vigentes. Les voy a comprobar con 2 textos. El libro de Salmo 89. Salmo 89, versículo 14. Mire lo que dice: justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Amén. O sea, el fundamento del trono de Dios está en la ley. Porque como Él es juez, yo pregunto, si no hay una ley, ¿cómo Él podría condenar al que es culpable si no hay una ley que lo condene? ¿Sí? Y el libro de Salmos, ahí mismo, podría mostrar mucho más, pero vamos a mostrar los más adeptos, los más cerca, digamos así. Salmo 119, versículo 152. Dice: hace ya mucho tiempo que has establecido tus testimonios para siempre. Amén. Y si buscamos la palabra testimonio, ¿sí?, vamos a encontrar en Éxodo 31, 18 que Dios le dio las 2 tablas del testimonio, que son en este caso los 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Amén, amén. Es que quiere decir que los mandamientos están todavía vigentes, ¿sí? Y lo más interesante es que en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado, ¿sí? Y en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 10 al 12, dice que el libro por el cual Dios va a juzgar al mundo es la ley de Dios. Hermano, una pregunta. Hay algo bien interesante, que es que nuestros hermanos de iglesia, de otras denominaciones, dicen que nosotros como adventistas nos pasamos mucho en el Antiguo Testamento y que todo lo que está en el Antiguo Testamento ya fue abolido, sí, y que solo vale lo del Nuevo. ¿Qué le podemos decir? Bueno, si nosotros decimos eso, que el Antiguo Testamento fue abolido, entonces tendríamos que quitar 1, el diezmo; 2, el matrimonio; y otro es que las escrituras que hablan de Cristo no es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí. Cuando Cristo dijo esas palabras se refería, era directamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito. Recordemos que Andrés, cuando en Juan 1, del 38 al 45, usted se va a dar cuenta que cuando Andrés encuentra a Jesús, le dice a Pedro: hemos hallado al Mesías, del que nos habló Moisés. ¿Sí? Quiere decir que las escrituras que revelan quién es el Mesías es el Antiguo Testamento. Amén, amén. Hermano, ¿qué significa ley y qué significa gracia? ¿O ellas están separadas? ¿O yo me salvo por guardar los 10 mandamientos? ¿Cómo es esa cosa ahí de ley y gracia? ¿Me puedes explicar? Muy bien, sí, señor. Vamos al libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Si es posible, vayan tomando nota para que no se les vaya olvidando todas estas cositas, detallitos que hemos estado estudiando. Tito 2:11 es impresionante como habla el texto. Dice: porque la gracia, hablando de la gracia, ¿no? Porque la gracia de Dios, mira cómo dice, que trae salvación. ¿Qué es lo que trae salvación? La gracia. La gracia se ha manifestado. O sea, ¿qué se manifestó? La gracia. Y esa gracia trae salvación, dice, a todos los hombres. Ahora, recordemos, ¿qué es lo que se manifestó? La gracia. La gracia. ¿Y esa gracia que trae? La salvación. Ahora vamos al libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 9. Cuando Cristo llega de Zaqueo y le dice:
hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, Tito dice, porque la gracia de Dios se manifestó y trae salvación. Y Cristo llega antes de que hoy dice, hoy ha llegado la salvación. Entonces, ¿quién es la salvación? Jesucristo. Es Cristo. ¿Quién es la gracia? Es Cristo. Ahora, ¿qué Cristo dijo con referente a los mandamientos? Vamos a dos textos de la Biblia. Al libro de Mateo, el capítulo 19, el verso 16 y 17. Cristo dijo así. Y aquí vino un maestro de la ley y le dijo, Señor, dime, ¿qué bien haré para entrar en la vida eterna? Bueno, Cristo fácilmente le hubiese dicho, congrégate en cualquier iglesia. O en cualquiera, que yo estoy en cualquier parte. Pero es notable, si le creemos, si usted le cree a la Biblia, Jesús dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, únicamente es Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es impresionante que Jesús no le dijo, congrégate en cualquier iglesia, sino que le dijo, si quieres ir al cielo, guarda los mandamientos. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los mandamientos, en este caso, con la salvación? Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mi mandamiento. Y Gálatas 3:24 revela que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley me muestra mi condición y es necesaria para mostrar mi vida como estoy con Dios, pero ella me lleva a Cristo para ser justificado por Él, pero para no seguir quebrantando su ley. O sea, las dos deben de ir juntas. Amén. Hermano, usted habló de un tema bien interesante, el diezmo. Bíblicamente, ¿el diezmo es válido? Bíblicamente el diezmo es válido. De pronto, si decimos que hoy en día no se debe dar, la pregunta sería, ¿cómo haríamos nosotros para dar lo del diezmo? Bien, el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, hablando Jesús en el tiempo de los fariseos, Jesús le dijo a ellos, vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis, o dan el diezmo, de la menta, del eneldo, del comino, ¿sí? Y omitir lo más importante de la ley, a saber la justicia y la misericordia. Ahora mira cómo dice, esto es necesario hacer. ¿Cuál? Diezmar. Esto es necesario hacer, diezmar, sin dejar lo otro. O sea, la misericordia, la ley y el diezmo, ambos deben de ser juntos. Ahora, los levitas se servían del servicio de Dios con el diezmo cuando habían fruta y verdura. ¿Sí? Hoy en día la persona que no tiene cultivo puede dar, ¿sí?, la parte esa, como dice, la parte monetaria, como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, para que así se solventen las necesidades, en este caso, de los levitas que están trabajando para la obra del Señor. Además, Pablo también dijo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Eso está en Primera de Corintios. Bueno. Hermano, ha sido de gran bendición tenerlo aquí. Amén. Ha sido un gozo, pero usted nos debe esta parte. Hermano, ¿cuándo tomaste la decisión de bautizarte en la iglesia adventista? Bien, cuando empecé a estudiar con los hermanos adventistas, para mí era difícil salir de la iglesia e ir a un culto. Pero cuando fui a un culto de la iglesia adventista, yo me sentí, raro, porque iba a una iglesia que no era mi congregación. Pero lo que más me impactó, mis amados queridos y amados hermanos, fue el amor que me brindó los hermanos adventistas. Cuando yo llegué, todos me recibieron con un fuerte abrazo. Allá en Candelaria se llama mi pueblo, me abrazaron todos. Dijeron, hermano, bienvenido, esta es tu casa, son tus hermanos. Yo me sentí muy bien, feliz. Yo decía, wow, esto es maravilloso. Y algo que me impactó fue las alabanzas, que las alabanzas allá no son con gritos, ni alarido, ni nada de estas cosas. Fue algo que me impactó, que me dediqué a estudiar y vi que con la Biblia sí hay que adorar a Dios en ese aspecto. Entonces, cuando salí estudiando más estas cosas y otras cosas en cuanto a profecía y unas cosas más, fue cuando dije, no, yo tomo la decisión y me bautizo. Amén. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Amén, amén. Hermano, tocaste un tema bien interesante, la música. A la iglesia adventista se le condena mucho porque no aplaudimos, no saltamos, no gritamos, no damos brincos, no tocamos ningún instrumento de percusión para alabar al Señor. ¿Qué le podemos decir a las personas sobre la adoración verdadera que Dios exige? Bueno, primeramente, si vamos a Génesis 4 o al libro de Génesis, vamos a encontrar a dos seres. Uno era Caín y el otro era Abel. Ahora, los dos representan a los dos pueblos. Caín representa a la iglesia que adora a Dios, pero conforme a su gusto. Y Abel representa al pueblo de Dios que adora a Dios conforme a lo que él pide. Amén. La pregunta que debemos hacernos es cómo Dios pide la alabanza.
El Salmo 150, todos sabemos que ahí dice Dios que hay que alabarlo. Pero el Salmo 92, el versículo 3, nos dice cómo debe ser la forma de adorar a Dios. Salmo 92, versículo 3 dice, en el decacordio, en tono suave, con el arpa. O sea, yo puedo cantar la alabanza, pero la entonación debe ser ¿cómo? Suave. Suave. ¿Por qué debe ser suave? Porque dicen los médicos que estudian el análisis del cuerpo que cuando nuestro tímpano empieza a escuchar los golpes, si empiezan esto es lo primero que baila y esto manda irradiación al cerebro y el cerebro manda a toda la crisis nerviosa y empezamos a movernos. Y Pablo dice que no debemos de satisfacer los deseos de la carne, porque entonces me voy a gozar en el deseo carnal por el ritmo que escucho, mas no porque tengo una centración directa con el cielo. Además, quiero comprobarle, aprovechar este momento, a los televidentes, el libro de Mateo 26:30. Cuando Cristo estaba partiendo el pan, le voy a leer el 29 y después el 30, dice, Mateo 26, 29 y 30 dice Cristo, os digo que ahora, desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros estando en el reino de los cielos. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, o sea, estando Jesús, cantaron el himno. No dicen cantaron una ranchera, un vallenato, porque si nosotros traemos del mundo música con letra cristiana, estamos haciendo lo que hizo Belsasar cuando en el tiempo de Nabucodonosor, ya su padre había muerto. Era que trajo los vasos de Jerusalén y echó vino. Eso se llama mezclar, ¿sí? En ese aspecto, y nosotros no podemos combinar o mezclar las cosas del mundo con las cosas celestiales. Los cristianos de la iglesia apostólica dicen Hechos 16:25, Efesios 5:19 y Colosenses 3 dicen que ellos cantaban, era himno, o sea, no dice la Biblia que formaban alboroto ni nada de esas cosas. Además, la Biblia dice que hágase todo decentemente y con orden. Y por último, esos gritos y esos alaridos vienen de la adoración de Baal, cuando en este aspecto, recuerda que en el Monte Carmelo habían 850 profetas. Usted dirá, ¿cómo así que 850? 400 de Acera y 450 de Baal y uno de Dios. Estaban hablando de la adoración. Y la adoración de los Baales era con gritos, saltos y todas esas cosas. Y fíjate que Elías se reía, sabiendo de que esa no es la verdadera adoración. Bueno, hermanos míos, ha sido un placer tener al hermano Juan Carlos aquí. Vamos a estar todo este resto de semana predicando la palabra, escuchándolo a él a la Biblia a través de él. Vamos a seguirle dando la gloria al Señor. Amén. Y queremos agradecerle, hermano Juan Carlos, por este tiempo que nos regaló, esta casi una hora que nos regaló. ¿Y qué tiene usted para decirle a esas personas para que asistan a la campaña durante esta semana? Bueno, le digo a todos los amados hermanos y amigos que están escuchando y a la vez están observando, que no se pierdan toda esta semana, ya sea a través de las redes sociales o si pueden venir acá a nuestra iglesia, ¿sí? Para que escuchen y tomen nota de todo lo que vamos a enseñar a la luz de la Biblia, con el fin de que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Dios le guarde y Dios le bendiga. Y a esas personas que alguna vez fueron adventistas y se retiraron, ¿qué les podemos decir? Pues hay una cosa, una palabra muy fuerte que habla el apóstol Pedro, una palabra muy fuerte, pero es necesaria leerla. El apóstol Pedro en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20 al 22, dice el apóstol Pedro: porque si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor, se vuelven y se enredan en ella y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor hubiese sido que no hubieran conocido el camino de justicia. Dice, les sucede lo mismo que aquel mandamiento que fue dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su charco. Ahora, el libro de Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si te has apartado, vuelve a Jesús antes que sea demasiado tarde. Satanás no quiere que tú vayas al reino de los cielos. Cristo hizo lo posible de venir de lejos para salvarte. Ven y aprovecha estas campañas y el estudio de la palabra, que con gusto estaremos
orando por ti y un día nos veremos en el reino de los cielos. Hermano, para terminar, hemos notado algo bien interesante, que es que usted tiene muchos textos en la cabeza. ¿Cómo hacemos, cómo hace un joven, cómo hace una persona, un hermano de iglesia, para grabar tantos textos en la mente, dando gloria a Dios? Bien, la gloria es al Señor. Primero que todo, se da el estudio de la palabra todos los días. Y cuando tú pides un don de retener los textos, libro y capítulo, versículo, es con el fin de que el nombre del Señor sea honrado. No con el fin de que tú te glorifiques diciendo, yo sí sé de texto. No, es para vivir, para dar el mensaje. Y además, esto lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, si no santificad al Señor Dios en vuestro corazón y estad siempre preparado para responder con mansedumbre y temor a todo aquel que os demande la razón de esperanza que hay en vosotros. Quiere decir que debemos estar preparados, pero con el estudio de la palabra, estudiar con oración, con mucha humildad, y cuando Dios te dé un don, un talento, que sea para gloria de su nombre. Se debe al estudio de la palabra y que le pidamos ese don al Señor. Hermano Juan Carlos, de verdad ha sido un placer. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Dios les guarde. Amén.